Buenos días, hermanos. Quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, de los versículos del 1 hasta el versículo 12. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 12. Mientras tanto, solo busca usted me sigue. Voy a iniciar mi lectura iniciando desde el versículo 12, desde el capítulo 4. Dice la palabra de Dios:
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeciente. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que reventaban sus redes. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los cojos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán la vida. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Señor, te damos muchas gracias, porque nos has llevado tu palabra y a través de ella tus enseñanzas. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo podamos entender y pensar. Gracias por la vida. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo, el evangelista, él escribe a una comunidad judía. Él tenía en mente a un pueblo que conocía su propia cultura. Esto nos hace pensar a nosotros como lectores de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, que cuando abordamos el Evangelio de Mateo, debemos tener presente sus dichos, su cultura y todo lo que conlleva como pueblo de Israel, como pueblo judío. Mateo, como un maestro también que aprendió del gran maestro, ordena su Evangelio en 5 discursos, de una forma pedagógica, para enseñar a la comunidad la palabra de Dios, para enseñar que la iglesia vive por la palabra de Dios. Y el contexto
de este primer discurso que dice el capítulo 5, lo podemos ver, podemos notar, podemos leerlo, que Jesús está iniciando su ministerio. Él entra en las sinagogas, enseña, predica el evangelio del reino. Jesús inicia su ministerio enseñando el evangelio del reino. Y al tomar la palabra, él revela que la comunidad vive por la palabra. Y al hablar del reino, él mismo se identifica como el Mesías. Y es lo que Mateo tenía en mente cuando él escribe su evangelio, da a conocer quién es Jesús. En esta mañana vamos a pensar juntos, vamos a notar que Jesús enseña el evangelio del reino. Y cuando él enseña este evangelio, él se revela, se da a conocer y muestra también a los suyos, muestra nuestra condición. Se revela como el Mesías, pero también revela que tiene un pueblo, que es su iglesia. Miren, Jesús enseña su evangelio y cuando esto lo hace, revela la condición, nuestra condición espiritual, nuestro estado. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Viendo a la multitud. ¿Qué es lo que miraba Jesús de la multitud? Cuando nosotros leemos unos versículos atrás, versículo 23 del capítulo 4, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. A simple vista nosotros podemos decir, mucha gente necesitada, mucha gente que estaba desconsolada. Pero es interesante en la Biblia, cuando nosotros vemos el verbo que se usa aquí en Mateo, el verbo, en griego por lo menos hay muchas formas de decir este verbo, pero hay tres de ellas muy particulares. Una de ellas en griego es la palabra plepo, y este verbo, esta palabra, tiene el sentido sencillamente de una percepción sensorial. Sencillamente el ver una planta, el ver, el observar sin atención. Pero hay otra palabra en griego que es eomar, que quiere decir que mirar con atención. Mirar que el florero tiene tantas flores, de tantos colores, y se llaman tan. Pero hay otro verbo que se usa solamente con Dios, y es el verbo que se usa aquí en Mateo, que es orar. Y este verbo tiene la intención o la connotación de una percepción espiritual, de mirar una condición más allá de. Y la Biblia, el evangelista dice, viendo a la multitud, quiere decir que Jesús contempló la verdadera necesidad del pueblo. No tan solo eran las enfermedades, los endemoniados, sino que Jesús miraba su estado, la condición en que se encontraban. Estaban en pecado, que necesitaban de un Salvador. Por eso el evangelista, al colocar esta palabra en la comunidad del pueblo de Israel, trae a la memoria que Jesús mismo se está identificando como el Mesías, como el Redentor. Y es eso lo que quiere dejar. Jesús muestra, revela nuestra condición, recibe nuestro pecado, que necesitamos de ser rescatados del pecado, de ser arrancados de esta esfera de maldad y ser injertados en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice, no solamente en esta actitud de Jesús revela nuestra condición, sino que al mismo tiempo, en segundo lugar, Jesús se está dando a conocer. Jesús se está revelando
revelando a su pueblo y se está manifestando como el Mesías, como el Redentor. Y miren cómo lo dice la Biblia. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús aquí es presentado, es revelado, que trae la memoria del pueblo de Israel como uno de los profetas. La Biblia dice, subió al monte. Y cualquier judío, cuando lee esta frase, siempre trae a la memoria aquel evento concreto, real, histórico, del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Cuando Moisés sube al monte y recibe la palabra de Dios. Aquí es Jesús quien sube al monte para dar una enseñanza espiritual de lo que es el reino, cómo se debe vivir en el reino de Dios. Es presentado entonces como uno mayor que Moisés. Y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios, sentándose, vieron a él sus. Se revela también como un maestro, como un gran rabino. En el tiempo de Jesús, los maestros, los rabinos, a veces enseñaban caminando en la periferia, siempre andando donde ellos se trasladaban, estaban enseñando. Pero cuando un rabino, cuando un maestro quería dejar una enseñanza importante, se detenía y tomaba asiento. Y decía, esto que voy a mencionar es de suma importancia. Entonces, que Jesús se siente es como llamarnos la atención a nosotros y prepararnos, porque Él que conoce y percibe nuestra condición, sabe que sus palabras son palabras